Señor Coloma. Qué bueno que no anunciara mi voto, porque va a ser distinto. Gracias, presidente. Se alega que nosotros somos exagerados, que desinformamos, que somos falsos, pero yo quiero recordar en una política pública que causó un grave impacto a nivel nacional, como fue el Transantiago el año 2005. El año 2005, la bancada de la UDI, a través del diputado Iván Moreira, señaló respecto al Transantiago que miles de personas no tendrán cómo trasladarse y, para variar, los afectados serán los sectores más modestos, los mismos que tendrán que pagar más cuando entre a operar el sistema. Dijo que la gente tendría que caminar entre 10 y 15 cuadras más para encontrar locomoción, ya que este sistema, terminó diciendo, beneficiará solo a unos pocos. Y cuando uno ve lo que pasó, no fuimos ni exagerados, ni falsos, ni desinformamos. Simplemente había una voz, había una forma de ver una política pública distinta, que es lo que nuevamente nos está pasando en este momento, cuando no se quiere escuchar. Cuando vi el video de la reforma tributaria, me recordó el mismo video que hizo Iván Zamorano para el Transantiago. Y lo hizo principalmente por tres motivos. En primer lugar, porque el gobierno de la presidenta Bachelet hizo caso omiso de todas las alertas que como oposición hicimos en ese momento. El entonces subsecretario Guillermo Díaz, 4 meses antes de la implementación del Transantiago, señaló que los planteamientos de los legisladores de esa colectividad, la UDI, demuestran una profunda desinformación, nuevamente, acerca de las características y alcance del Plan de Modernización de Transporte Público de Santiago. No estamos desinformando, no estamos siendo falsos ni exagerados, estamos poniendo una voz de alerta ante una política pública que consideramos mala. En segundo lugar, ese video me recordó, y lo vemos nuevamente en este momento, la sordera con que el gobierno ha actuado. Y por su intermedio, señor presidente, al ministro de Hacienda, ni una, pero ni una indicación nuestra fue tomada en cuenta en serio durante el debate. Entonces, ¿qué me dicen de escuchar, de dialogar y de buscar acuerdos, si en la práctica no dejan de ser solo lindas palabras? Y en tercer lugar, y esto es una suposición, al igual como ocurrió con el video de Zamorano para el Transantiago, yo supongo que en un tiempo más, probablemente en un par de años más, sea el mismo gobierno de la presidenta Bachelet el que terminará pidiendo disculpas por los hechos acontecidos. Y como forma de ilustrar la sordera, voy a señalar algunas declaraciones, pero no de personas de la UDI, no de personas de la extrema derecha, como les gusta decir, ni de personas que quieren desinformar, sino que de exministros de la Concertación. Por ejemplo, cuando Manuel Farfán, exministro de Hacienda al presidente Frey y exconsejero del Banco Central, le dice directamente al ministro Arenas: no es malo escuchar, por algo lo dice. Señala el exministro de la Concertación: ha habido poca apertura para recibir opiniones amigas respecto de que se puede hacer mejor. Espero que esto cambie, nos dijo. Lamentablemente hasta ahora no lo hemos visto, ya que es difícil discutir si solo se discuten con quienes se está de acuerdo. Señala también: la reforma encarece la fuente de financiamiento y el ahorro propio, y en términos relativos abarata la otra fuente de financiamiento. ¿Cuál es? La deuda. Señala que esto se vivió hasta el año 81, donde las empresas privilegiaban el financiamiento con deuda en vez de con ahorro propio, y no nos fue bien. O señalar lo que dijo el otro ministro de Hacienda del presidente Frey, Eduardo Ninat. Dice: la presidenta Bachelet debería instruir a su equipo para que tenga una discusión de fondo sobre el tema. Eliminar el FUT, señala, en estas circunstancias internacionales es complicado e imprudente. Mejor corregir. O lo que señala el exministro de Hacienda de la presidenta Bachelet. Señala que los cambios propuestos por el gobierno son una mezcolanza que no tiene precedente en el mundo y cuya aplicación práctica va a ser muy difícil. O señalando al último ministro de Hacienda que se ha señalado, dice:
Alejandro Fox les dice: falta un gran acuerdo nacional, como sí lo hubo para la reforma tributaria del 90. Digo esto, señor presidente, porque la sordera en que hemos incurrido a uno como parlamentario nuevo le duele. Uno tiene la legítima aspiración que en el Parlamento se discuta, se debata, que efectivamente se vote cuando no haya acuerdos, pero que se haya el mínimo interés de escuchar. Por ejemplo, cuando inició esta sesión habían 3 ministros y un subsecretario. Hoy en este momento solo queda un ministro que, por su intermedio, presidente, toda la intervención lleva conversando con el subsecretario. Entonces uno dificulta que ser mínimamente escuchado. Perdón, con la otra persona, no con la subsecretaria. Y lo peor de todo, señor presidente, es que los diarios peruanos se han dado cuenta de la situación que estamos viviendo. Y el diario serio, el diario El Comercio de Perú, señala que el Perú debería ver lo que ocurre en Chile y tomar de ello 2 lecciones. La primera, dicen, debemos estar preparados para ver que más políticos prometen una, entre comillas, mejor repartición de la torta, pues es una tendencia natural, pero que trae negativas consecuencias para el crecimiento. La segunda, que si Chile implementa el cambio de rumbo que propone Bachelet, deberíamos aprovechar, señalan ellos, el momento para profundizar la apertura de nuestra economía y tomar el liderazgo económico de la región que el vecino del sur probablemente abandonaría. Para cerrar, señor presidente, decir que es dramática la falta de diálogo, y no solamente señalado por nosotros como oposición, sino que por todos los ex ministros de Hacienda de la Concertación, salvo obviamente por el ministro Izaguirre, que trabaja en este momento en el gobierno. Señalar que lo que se pretende hacer a través de un video, a través de distintas señales por parte de la Concertación, ellos se señala, no podrán ocultar la verdad de la reforma tributaria. ¿Y cuál es esta verdad? Que castigará principalmente no solo a la clase media, sino que a los más necesitados, porque se les ha ocultado algo mínimo del debate. ¿O alguien cree que cuando suban los impuestos no van a subir los precios? Si es de lógica, las empresas quieren obtener beneficio y para eso van a subir, las empresas van a ser los grandes recaudadores. O cuando suban el valor de las casas, los más afectados, ¿quiénes serán sino la clase media? O cuando las pymes tengan que endeudarse, ¿con qué lo harán? Ya no podrán hacerlo sino recurriendo a los bancos. Por lo tanto, podría seguir señalando cuáles son estas políticas públicas que tanto perjudicarán no solamente a la clase media, sino que a los más necesitados. Pero el llamado, por su intermedio, señor presidente, al ministro, es a escuchar, pero escuchar de verdad, a poder sentarnos a conversar. A mí me tocó participar en algunas comisiones de la sesión de Hacienda y lo que había simplemente era una aceleradora, una aplanadora para poder llegar con esto votado para el 21 de mayo, como si lo importante fuera que la presidenta Bachelet lo mencionara en su discurso y no las dramáticas consecuencias que esto va a tener para los próximos 10 o 15 años. Lo que estamos viendo aquí, lo que se avisora en el Senado, espero sea más alentador. Lamentablemente nosotros como Cámara de Diputados no estuvimos a la altura de un debate mínimo, de una capacidad de escucharnos mínimo y espero que esto se remedie en el Senado, ya que al menos en esta instancia fue imposible. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra.